No. No, A ver, nadie. Mauro Javier Bello. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a Horas Extras aquí en Caput. Vamos a estar juntos hasta las 16 si nos tenés un poquito de paciencia. Tenemos mucha información. En la operación técnica está nuestro compañero Martín Loza y aquí en el estudio estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Cómo estás, ¿Qué Vilma? tal? Si no nos echa serendipia hasta más, mira, a veces No, estamos. claro, Nos tienen que venir a echar, porque como no nos da tregua la realidad. Está muy ¿viste? bravo, muy Está bravo. Está bravo. Muy bravo. Mientras venía, nosotros estamos en pleno centro, les recuerdo. Y la verdad, sigo asombrado, pero bueno, ya a esta altura del partido. La fortuna que gasta el gobierno en movilizar decenas y decenas y decenas de vehículos de la policía, de la gendarmería, una vergüenza lo que están haciendo. Si se midiera la gestión de gobierno por ese tipo de cosas, por las empalizadas frente al Congreso, parece realmente un clima que ¿Vos querés no... decir que habría, si se midiera eso, habría realmente se trabajo del gobierno, gasto público del Claro, una gobierno? locura, Ay. pero además el clima que vos ves ahí, es un clima de dictadura, no es un clima de democracia, sinceramente. Bueno, el presidente, actualicemos también información con respecto al presidente de nuestra nación, Javier Milei, que llegó a Córdoba, ¿eh? Es decir, se ha ido a Córdoba a interiorizarse después, por supuesto, después de aquel discurso, de este discurso que dio últimamente, que realmente causó cierto escosor, digámoslo de alguna forma, ¿no? Vergüenza. Yo sí, te digo la verdad, vergüenza y bronca, ver semejante. Menos mal, está bien, todo el mundo se entera, pero no había nadie. Se ve que ya saben con qué bueyes harán. No genera interés. Rechazó la agenda ambiental 2030, digámoslo. Ahora el señor viajó, está en Córdoba, dicen que se va a reunir con el gobernador, que han tenido, la vicegobernadora se la escuchaba así como una cosa muy cuidada, ¿no? Totalmente. Muy sostenida, ¿no? Totalmente. En no decir nada contra el gobierno, que no ha mandado ningún tipo de ayuda, y lo que va a hacer, por supuesto, prácticamente dijo que no la necesitan. Lo que va... Sí, llamó dio la a entender atención. Que no la necesitan. Y uno veía las imágenes desesperadas de poblaciones con casas arrasadas, animales. Es un desastre. Bueno, es el peor desastre que ha sufrido Córdoba de este tipo. Están muy pegados a Milei, pero muy pegados a Milei, muy pegados. Y esto, bueno, lo lleva a exageraciones como esta. Va a sobrevolar la zona. ¿Qué quiero decir esto? Va a mirarlo desde el avión y se va a reunir con el gobernador. No creo que
que tenga ningún otro tipo de contacto. No lo Pues sé, llegue a pero tenerlo espero y que se va a tengan en cuidar. cuenta que el fuego arde más arriba que abajo. En serio. O sea, que los fuegos... Caramba, mire Sí. lo que está diciendo. Los fuegos se- Me está haciendo pensar feo. No, que los fuegos se atacan por los costados, ¿sabes? Y no de arriba hacia abajo, ¿no? Vos decís que un helicóptero es peligroso. Escúchame Y una bueno, cosa. no sabemos que va a sobrevolar. Ah. Yo no sé exactamente por dónde Que será. vaya livianito. digamos. Todavía recién llegó, así que no sabemos muy bien. Pero sí, llamaba la atención, como vos decías, las autoridades cordobesas en todo esto. Están ¿no? muy pegados. Sí. Yo creo que- lo de la ONU me pareció, la verdad, una cosa Patética. Tenemos que pensar todos en esto, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en el gobierno que estamos teniendo. Esto parece una distopía, parece un futuro no deseado lo que estamos viviendo. Lo de Milei ante las Naciones Unidas es un verdadero despropósito y una vergüenza para la Argentina, que tiene una historia poco conocida, pero muy digna en materia de diplomacia, de vínculos internacionales. La verdad, bueno, tenemos un premio Nobel, Lamas, por su intervención en la resolución de la guerra del Chaco. Es poco sabido, quizá, ¿no? Pero el primer canciller de Perón, que, mira vos, el primer canciller de Perón se llamaba, yo te lo digo, mira, porque si no, Bramuglia, un capo Bramuglia, ¿no? Intervino en la negociación cuando, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética bloquea Berlín por unas diferencias acerca de los repartos, qué sé yo. Bueno. Bramuglia interviene de él directamente en este asunto y logra un acuerdo. Porque no le daban acceso, entre otras cosas, al marco a la gente del este. Bueno, y ahí había imagínate, eran todas las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. En fin, y este tipo allá dice que tenemos miles de críticas al funcionamiento de las Naciones Unidas, pero lo de este tipo es descabellado. Era un personaje de historieta. Sí, además es fuera de la realidad, ¿no? Ver en esta situación en una postura argentina totalmente ajena, mientras sucedía esto, porque yo estaba diciendo, viaja a Córdoba, está ahora en Córdoba. No hubo una sola frase del presidente, no trascendió una sola frase ante ese desastre, mientras la población, mientras los cordobeses pedían la emergencia ambiental, que por otra parte las autoridades dijeron que no era así, ¿no? Las escenas que todos hemos visto espantosas. Uno siempre piensa, esto no puede ser gratuito, realmente. No. A propósito de eso, pronto vamos a hablar sobre el tema de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Pero vos tenías información que me parece muy pertinente, y es que desestimaron la denuncia de Bullrich contra Viró. Sí. La justicia, en realidad es el fiscal, espera que te voy a tratar Sí. de recordar el nombre, que no... Claro, el tipo dijo, no, esto no va. Dijo que no iba a avanzar con la denuncia porque no hay delito. La ministra de Seguridad lo había acusado de incitación a la violencia porque Sí. había asegurado que el conflicto en la línea aérea de bandera iba a ir cada vez peor, cosa Sí. que lo decía Viró, lo dice cualquiera, porque Sí. con la postura están pidiendo, hay un reclamo salarial y el gobierno ni siquiera lo citaba, no se necesita ser ningún gremialista para saber que iba a ir peor. Si yo dijera, teniendo en cuenta el clima social en la Argentina, cuando estamos hablando ahora, mientras estamos hablando, Por lo que estábamos diciendo con respecto a Córdoba, por ejemplo. Córdoba, los universitarios y universitarias, los médicos residentes, los trabajadores y trabajadoras del Estado, ni hablar de la gente que está sufriendo tanto. Después, si quieren, lo mencionamos, lo subrayamos, los problemas de salud que están aumentando entre el personal estatal. La gente se enferma de angustia, porque le ponen estos contratos de 3 meses y su vida transcurre
transcurren esos plazos. Ahora, si yo dijera que las cosas se van a poner peor, ¿de qué me van a acusar? Bueno, eso es lo que entendió el fiscal es Franco Picardi, el que desestimó totalmente, la descartó, dijo que no es lo mismo, todo el mundo dice las cosas se van a poner peor y lo pensamos, así que bueno, un despropósito. En momentos entre que, como estamos viendo, sigue el debate en diputados, con los proyectos, lo que se debaten son proyectos de privatizaciones para la línea aérea de bandera. Uno es del PRO, ¿de quién? Un conocido nuestro, muy cercano. Digo muy cercano porque lo hemos tenido en otros temas. Hernán Lombardi. O sea, uno de los autores del proyecto, te juro que lo desconocía, tengo que reconocer. Es Hernán Lombardi y el otro es de la coalición cívica Juan Manuel López. Dos proyectos de privatización de aerolíneas junto con lo que estamos diciendo. Por eso, bueno, los gremios aeronáuticos estaban hoy allí, en el Congreso, por supuesto. Sí, y la Unión Cívica Radical encarnizada con la reforma laboral. Ahora, hablando precisamente del tema de aerolíneas, estamos en comunicación con Marcelo Urich, es el secretario de Prensa y Difusión de UPSA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Urich, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno, igualmente, aunque los tiempos sean tan difíciles, no es la primera vez, pero lamentablemente que esto transcurra en democracia es sumamente duro. Bueno, hoy estuvieron manifestándose frente al Congreso. Bueno, cuéntenos algo. Bueno, salimos todos los sindicatos de la actividad aerocomercial, junto con los sindicatos de transporte, a manifestar que no estamos de acuerdo con la privatización desde ya, porque bueno, es entregar patrimonio, pero atrás de esto hay toda una serie de sucesos generados por el gobierno, como haber llegado a tenernos en una situación de inanición, porque hoy prácticamente el 60% de los trabajadores está por debajo del índice de la pobreza, de nuestros trabajadores. Incluso tenemos salarios de 600, 800 mil pesos, que obviamente el día 15, con suerte, algunos termina el mes, y otros, en cuanto a pagar un alquiler y un par de facturas, ya directamente no pueden vivir. Con lo cual tenemos cualquier cantidad de gente comiendo con sus familias en comedores, trabajadores que están dirigiéndose al trabajo en bicicleta porque no pueden ya pagar el transporte público para cumplir con su tarea, y deseosos de llegar para poder tener un desayuno con la solidaridad de los compañeros, y esto es una situación insostenible. Desde el mes de noviembre que no tenemos una actualización salarial, estamos un 80% por debajo de la inflación, lo que hace que hoy nuestro poder adquisitivo sea comprar el 20% de lo que compramos en noviembre. En esto el gobierno insiste en hablar de que ganan, etcétera, pero lo cierto es que les impide tener una paritaria como correspondería desde el año pasado. Sí, nosotros en realidad no pedimos un aumento salarial, sino que pedimos que se mantenga el índice de inflación con los salarios, que se actualicen. No un aumento, es decir, nosotros estábamos bien con lo que cobrábamos, con los salarios que teníamos dentro del contexto en el cual veníamos, pero al no actualizar y tener una deuda de más del 80%, yo creo que es el 82%, se hace inviable la actividad laboral. Y con respecto a los salarios que publicaron, bueno, deben haber agarrado 2 salarios de los más altos, te los comunican en bruto, no nos olvidemos que pagamos más del 40% sobre lo que se cobra. Entonces hoy tenés hablando de los pilotos y los copilotos, ¿no?, que fue lo que usaron como herramienta de ataque. Hoy un copiloto está cobrando 1.800.000, 2.200.000. Y estamos hablando de un profesional, un piloto que ha invertido más de $200.000 para obtener una licencia comercial. Es muy importante subrayarlo esto, porque si no, no se entiende nada. Cualquiera habla, pero no se sube ni a una bicicleta. Subite a un avión. Exactamente. Bueno, yo te voy a hacer una comparación que es triste, pero es la realidad. Vos tenés un piloto que está cobrando 2 millones de pesos, gobernando una aeronave que vale 110, 120 millones de dólares, que lleva 300 pasajeros, y la mala praxis de este piloto puede desencadenar la muerte de 300 personas.
y critican el salario. Ahora, si vos tenés un cirujano que opera, ¿vos le criticás el salario al cirujano? O decís, no, que cobre lo que tiene que cobrar. Claro. Pero la mala praxis de un cirujano, de última, se queda con un alma. Sí. Y la de él no corre riesgo. Bueno, esa es la diferencia que hay. Sí. Entonces, yo diría, ¿no? Cuando los que critican los salarios y eso, ¿por qué no los critican cuando se suben al avión antes de decolar? A ver qué sienten y qué piensan. Cuando saben que el que está gobernando la aeronave está pensando, tal vez en vez del vuelo, es que mañana no tiene para pagar la luz, que el colegio de los chicos le está reclamando porque hace 6 meses que no puede actualizar la cuota. No, pongámonos a pensar un poquito en cómo repercute esta situación en la seguridad a la hora de subirnos a un avión. Urich, usted está mencionando todo esto mientras se estaba tratando en diputados 2 proyectos. ¿Ustedes tuvieron acceso a esos proyectos? Porque realmente nos llama la atención porque desconocíamos, por ejemplo, hasta hace poco que Lombardi tenía uno de los proyectos de privatización y lo que escuchábamos como propuesta es la solución para este problema que se estaba planteando, este conflicto, era como abrir los cielos, que ante un conflicto cualquiera, porque esto se dijo además, otra empresa pudiera suplantar aerolíneas ante la posibilidad de paros, por ejemplo. Entonces, en esto ellos dirían, bueno, no hay problema, si lo que gana el piloto no se lo paga otro, era como tercerizar, es como un servicio de limpieza, parecía, algo así, ¿no? Se deslindaba la responsabilidad del gobierno y otras aerolíneas podían eventualmente cumplir esa función. ¿Ustedes nos podrían decir si tuvieron acceso a esos proyectos para conocer qué es lo que están planteando? Nos llegó anoche, no lo hemos podido analizar obviamente, Ajá. dado la coyuntura, pero yo te voy a contar una cosa, es un disparate lo que proponen. Todo lo que están proponiendo es un disparate, al igual que cosas que han reglamentado que no se pueden llevar a cabo. Y te voy a explicar por qué. Si hoy vos querés reemplazar aerolíneas argentinas, necesitas $2.000 millones como mínimo. La hora de vuelo sale $10.000. No hay pilotos en el mundo. ¿Vos te pensás que hay gente que tiene al divino botón parados aviones de $100 millones esperando que se le ocurra a Lombardi o al cráneo de Milei decirle, ¿me mandás 2 aviones con tripulación para hacer este vuelo? Y si te los mandan en charter. Y en la modalidad charter, por anticipado tenés que pagar el vuelo. A un promedio, solamente en gasto de combustible de $10.000 la hora de vuelo. Y tenemos el 8º país en extensión. Si vos agarrás de la Quiaca a Ushuaia, ese vuelo lo traspolás a Europa, es lo mismo que despegar en Portugal y aterrizar en Rusia. Ya está todo, la respuesta la tenés ahí. Sí. Ahora, realmente, ¿cuál será el fin de todo esto? Es difícil comprenderlo, ¿no? Porque a veces decimos, será un entretenimiento nuevo, porque si no llegan, no piensan llegar a ningún puerto. No es difícil comprenderlo porque ya pasamos la revolución de los aviones de Macri, que terminó siendo la devolución de los aviones. Y así no fue. La peor crisis que afrontó en 30 años la industria aerocomercial. Quebraron 5 empresas, mejor dicho 4, y una se retiró. Memoria corta tenemos, ¿no? La verdad. Claro, bueno, pero recordemos Marsans también. Diciendo que había que desguazarla. Sí, los españoles fue tristísimo. Claro. La agarró Iberia, después le pasó el management de la compañía a American Airlines, que generó una crisis terrible. La agarra para rescatar la Marsans con el importe que hizo la CEPI, que era el gobierno español. Se la afanaron todas, terminaron los titulares en cana, los 2 presos. Uno se murió y el otro sigue preso todavía. Y la realidad es que se llevaron o robaron $4.500 millones del patrimonio de aerolíneas. Vendieron todos los edificios, vendieron los simuladores, vendieron los 747 que eran propios, los canibalizaron. A mí me tocó ir en un vuelo que llegó a Madrid y se lo llevaron al hangar y le afanaron las ruedas. O sea, las 16 ruedas que tenía el avión nueva se las sacaron, le pusieron ruedas usadas. Los caballitos de batalla que están utilizando son 2, que da pérdida la empresa y que los sueldos, que los pilotos ahora no solamente hablaron de los sueldos, hablan de privilegios, inclusive había algún video hasta de algún humorista cercano al gobierno con esto, ¿no? Con los privilegios, eso da vueltas. Y hace poco
que conocimos, se veía además en algunos medios de grandes medios, digamos, daban vueltas con sus cronistas, mostrándole a la gente un video que personal de Intercargo los acusaban de estar retrasando las operaciones en medio del conflicto, y bueno, y hoy conocimos que los despidieron, por ejemplo, con ese argumento. Sí, Ahora, es un despido ilegal, porque esos trabajadores no demoraron el avión salió en horario, así que no sé cuál es el mal que cometieron, porque estaban estimando el equipaje. Vos tenés 2 personas que trabajan arriba del avión, dentro de lo que es la baulera del avión para el equipaje. Si estás acomodando el equipaje, no podés mandar más arriba, porque primero tienen que acomodar el equipaje que entró. Entonces, si el que tenés arriba te dice pará, frenalo, vos tenés que parar y frenarlo, pero el avión salió a horario. Nadie retuvo absolutamente nada. Lo que pasa es que, bueno, alguien filmó, y como hoy hay que pegarle a Intercargo, hay que pegarle a Aerolíneas, al igual de lo que hablaste vos de los privilegios, que en realidad no son privilegios. El que trabaja en el ferrocarril viaja gratis. El que trabaja en Agua y Energía o cualquiera de las empresas que hay, tiene beneficios. Y el beneficio que tenemos nosotros es un beneficio sin costo. Porque vos viajás si hay lugar en el avión. Si hay lugar, esto claro. existe en todas las empresas del mundo. Es una actividad normal en las aerolíneas. Incluso American Airlines, el gigante americano, le da a cada uno de los empleados que tiene 25 pasajes anuales a discreción del que los recibe. Lo puede vender, lo puede usar o lo puede prender fuego si quiere. Ahora decíamos, yo le decía de las pérdidas, pero Intercargo, por otra parte, da ganancias, no da pérdidas. Sí, es alrededor de $7 millones anuales. Pero ahora la ponen para privatizar y resulta que habilitan a una empresa que es un desastre como Flybondi, que el día lunes llegó al número 3 en el ranking de la peor empresa mundial, con más de 37 demoras y cancelaciones, y hoy era un desastre. Hoy no sé, pero tenía como 20. Cancelaciones, ¿no? Urich, por favor, díganos cómo sería el panorama, cómo sería la situación en la Argentina si Aerolíneas Argentinas dejara de ser lo que es hoy. Yo recuerdo, mucha gente lo sabe, pero voy a recordar, estando en Río Grande, en la época de la revolución de los aviones, bueno, yo estaba ocasionalmente haciendo por trabajo. Había otra gente del lugar que estaba esperando, y bueno, lo que era Vox Populi, lo que todo el mundo decía, era que eran excusas por la no llegada del avión. Allí, usted lo sabe mejor que yo, están dadas todas las condiciones para que se derretir nieve, hielo, etcétera. No llegaba. ¿Qué era lo que esperaban? Bueno, todo el mundo lo decía. Esperaban que el avión se pudiera llenar. Y si no se llenaba, no venía. Y efectivamente no vino. Es una cosa, una vergüenza. Y eso... Bueno, es lo que está pasando con Flybondi ahora. Estos días nos sacaron los vuelos porque tenían 15 o 20 pasajeros. Entonces el avión lo cancelaban directamente, cancelaban el vuelo. Hace pocos días, Urich, hablamos con algunos de sus colegas de otras de las organizaciones y nos contaban acerca de un sistema por el cual, como tienen tantas y tantas cancelaciones, pasan los meses y luego devuelven el dinero, totalmente devaluado, por supuesto, y mientras tanto hacen jugosas ganancias. Sí, esa es la estima financiera. Bueno, uno de los motivos por los cuales quieren privatizar aerolíneas es obviamente para dársela a algún amigo y hacer negocio, porque los pasajes vos los vendés con una antelación de 6 meses. Aerolíneas factura 2.500 millones de dólares al año, fue lo que facturó en el 2023. Y pidió generalmente 32 millones de dólares. Esa guita metida en timba significa mucha plata. Claro. Mucha plata. Claro. Y no te olvides que en el caso en particular de estas empresas que estamos hablando, low cost, los aviones están rentados. Y dentro del mismo grupo, porque es un grupo de los famosos buitres, sí. la dueña de la empresa esta de Flybondi,
en la cual ellos declaran acá, por ejemplo, que el avión paga de alquiler $100.000 al mes. Sí. El gobierno está obligado a generar ese dinero al valor oficial, obviamente. Claro. Después ese dinero lo venden en el negro, le hacen una diferencia importante, compran papeles de deuda a precio barato y después se enchufan al gobierno al 100% del valor. Bueno, famoso rollover que se habla por ahí, sí. una vueltita, sabe todo lo que le dan. Ahora, calculemos que eso empezó y era muy buen negocio cuando la brecha, claro. La brecha estaba en el orden del 50%. Vos le estabas haciendo a cada dólar, una diferencia de 7 aproximadamente. Porque en realidad lo que ellos giraban como importe del pago del avión no era el pago real, porque nadie sabe en cuánto están pagando el alquiler, porque el alquiler lo hace un tercero, que a su vez es el dueño de una compañía y afuera, en Irlanda, que es donde tiene la matriz. Ulrich, una vez más le pido por favor, ¿por qué es tan importante que tengamos aerolíneas argentinas en uno de los países más grandes del mundo, uno de los más grandes, un extenso territorio, con grandes carencias, con necesidades de desarrollo? ¿Por qué es tan importante una empresa como Aerolíneas? Mira, la respuesta a la pregunta tuya es, tal vez, y para ser gráfico, ¿existen aerolíneas de bandera en el mundo? Sí, hay más de 100. Y resulta ser que en el ranking del 1 al 10, las 7 mejores en el mundo son empresas que dependen del Estado. ¿Y por qué? Porque los estados necesitan tener una aerolínea para generar desarrollo. Es un tema geopolítico. Si vos abrís los cielos como hicieron, ¿no? Y lo dejás para que venga a volar cualquiera, ¿dónde va a volar? ¿Dónde gana plata o donde pierde plata? Entonces, a Lombardo, que es el presidente de Aerolíneas, se le dijo la otra vez, dado que el gobierno está tan interesado en tener productividad y ganancia, bueno, los 21 destinos que vuela la aerolínea de bandera, que no son rentables, deja de volarlos. Levantarlos ya, mañana mismo. Anuncié que a fin de mes no se vuela más. Bueno, no se animó a hacerlo, ¿sabes por qué? Quedaban todas las provincias del norte y del sur desconectadas. Claro. Y como había que votar en el Congreso, imagínate todas las provincias prendidas a fuego, ¿no? ¿Qué legislador te iba a sacar una ley o te iba a votar algo? Así que bueno, este es el juego sucio de la política. Y en el medio estamos nosotros, que nos han tomado como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como la meta a destruir para después ir por el resto. Por último, eso es que hoy, sí. en la manifestación, déjame un segundito. Por favor. Por eso es que hoy en la manifestación no estábamos solamente los aeronáuticos, estaban todos los sindicatos que tienen representación en el transporte en la República Argentina. Y mañana va a haber una reunión en la mesa del transporte donde probablemente se decida tomar en conjunto todo el transporte del país medidas de acción directa. Cuando se conforma esto hace tan pocos días, yo pensé en lo siguiente, es pensar en positivo dentro de todo. Digo, ojalá pueda, una vez superado esta situación tan difícil, ojalá pueda mantenerse esa unión, porque para la Argentina sería muy importante coordinar de la mejor manera posible el sistema de transporte y hacerlo. Bueno, nosotros venimos pidiendo sí. hace muchos años una ley federal de transporte que aglobe a todas las actividades, donde esa ley de transporte delimite qué tipo de transporte se utiliza en carretero, qué se usa en avión, qué se usa en marítimo, volver a tener una flota de bandera. Hoy tenemos toda flota recorriendo el Paraná, que son banderas de conveniencia, sí. La mayor parte panameñas, que no tributan en ningún lado, sí. Y sin embargo se están llevando al grano argentino. Ulrich, le agradecemos mucho que nos haya atendido y lamento mucho, la verdad, lo lamento y me lo sigo preguntando, creo que muchos estamos en lo mismo, ¿por qué tenemos esa memoria corta en la Argentina? Creo que es digno de considerarse. Esa memoria corta, supongo yo que debe tener mucho que ver también con el enorme monopolio, casi oligopolio, digamos, mediático que tenemos en la Argentina y que manejan precisamente el poder real del país, ¿no? Porque la verdad, sin lugar a dudas. Lo de la revolución de los y aviones fue ayer también, ¿no? ¿Eh? Sí,
sí. No, y el tema etario también, porque la revolución de los aviones a muchos no les pegó, pero sí el 2001, y hoy mucho del electorado que votó a este buen hombre, claro. así otra cosa, Claro. No tiene conciencia porque no lo vivió, escuchó algo por ahí, los mismos mayores no lo han contado porque es un tema doloroso para todos, atravesamos momentos muy difíciles, y uno por ahí no lo habla, pero en realidad hay que evocar la memoria y contar lo que pasó para saber lo que va a volver a pasar. Urich, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un gusto, buenas tardes. Que siga muy bien. Era Marcelo Urich, es el secretario de prensa y difusión de UPSA. UPSA, que UPSA la es... ¿sí? Unión Personal Superior y Profesionales de Empresas Aerocomerciales. Es así, ¿verdad? Así es. Seguimos adelante con Horas Extras, aquí hasta las 16. La historia sin final, la cima inalcanzable, conquistar, como en un sueño, un traje de Quijote, tal vez un déjà vu, luchar contra gigantes no es mi solo es un brote, llegaré algún día. No desesperes ni un poco, este es el camino que me llevará hacia algún lugar. Que me llevará hacia algún lugar. No desesperes ni un poco, mi cielo. La ruta se dilata, el campo se nubló, la lluvia nos delata, el calor y otro peaje parece interminable. Quisiéramos huir, llegar primero a casa, pero hay que seguir. Llegaré algún día, no desesperes ni un poco, este es el camino que me llevará. Bueno, el viaje interminable, los tipitos. Es un viaje interminable la lucha por aerolíneas, así que por ese lado lo pensamos un poco el tema mientras nos relajamos con un poco de música. Y la lucha por el buen vivir también, ¿no? Es interminable. Y, claro, y sobre todo con los enormes contrastes que tenemos en la Argentina, lamentablemente. Bueno, y de una lucha queríamos recordar que teníamos que haberlo hecho ya en el mes de septiembre. Ya se nos termina y no queremos terminar de recordarlo porque cumplió 50 años la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo. Un hecho muy importante, fue sancionada el 11 de septiembre de 1974, la Ley 20.794. Y bueno, uno desconoce. Generalmente la gente olvida y desconoce qué es lo que había sucedido hasta ese momento. Porque esta ley significó una conquista social enorme. Los trabajadores pasaron a contar con una ley protectoria de los derechos y establecía el trabajo como una ley, un elemento fundamental para la dignidad de las personas, como también dijo el Papa Francisco, ¿no? Que bueno, recordemos que estos días habló de justicia social, duro el Papa Francisco, fue duro con la situación en nuestro país. Bueno, ¿y cómo venía desarrollándose hasta ahí el derecho laboral? Bueno, de una forma bastante inorgánica.
porque existía una regulación de 1934 y algunas normas, ¿no? Normas dispersas eran. Por ejemplo, en 1905 el descanso dominical. En 1907 había una regulatoria del trabajo de mujeres y niños. En el 15 llegó el accidentes de trabajo, por ejemplo. En el 29 un decreto sobre la jornada de trabajo. Y como sabemos, en 1943 se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Y de allí los tribunales de trabajo, que no lo sabía, por ejemplo. Por un decreto del 44 el Estatuto del Peón Rural, en el 45 el aguinaldo, las vacaciones pagas, pero bueno, y había una constitución de 1949 que consagraba derechos del trabajador, pero faltaba entonces una ley que ordenara todo este cuerpo social. Había un trabajo muy grande, por ejemplo, de Vialema C, que pretendía y tenía un proyecto de ley nacional de trabajo, pero esto se logra recién en 1974. Son 50 años, a lo mejor para un joven dice es un montonazo, pero para nosotros un poco más grande no lo vemos tanto así, ¿no? La ley fue una enorme conquista, obra del doctor Centeno, Norberto Centeno, que fue un abogado laboralista desaparecido en Mar del Plata, en la famosa noche de las corbatas en julio del 77. Con la vida pagó su consecuencia Centeno. Bueno, como vemos entonces, queríamos recordar este largo proceso histórico y político en un momento donde tanto se habla de libertad, y como queríamos recordar alguna frasecita ahí que había dicho Perón, ¿no? En uno de los días del trabajo, decía: se llenaron la boca con la palabra libertad cuando la única libertad del pobre era morirse de hambre. Fíjate que alguien que habló algo en estos días, por ejemplo, este paladín que tenemos de la libertad, nuestro presidente, que decía que bueno, si alguien quiere morirse de hambre, tenía derecho a hacerlo. Bueno, fíjate vos lo que costó, ¿no?, llegar a todo esto y por qué hay que defender lo que conseguimos con tanto esfuerzo. Estamos en medio de una ola de conflictos. Antes hablábamos de los estatales, en fin, es una situación terrible. Han decidido una movilización de alcance nacional, se han unido, dejado las diferencias con algunos sectores. El Hospital de Clínicas, ¿sí? Los universitarios y universitarias, ¿sí? Todo lo que más o menos a la Argentina la hace brillar a nivel continental y mundial, lo está atacando el gobierno de Javier Milei. Que está sufriendo también es el Hospital Pediátrico Garrahan, y en particular en los últimos días se están movilizando, están protestando, hacer oír su reclamo las y los residentes de pediatría del Hospital Garrahan. Precisamente ahora estamos en comunicación con una de ellas. Estamos en comunicación con Agostina Fiandrino. Sí. Es una pediatra residente, bueno, para que nos hable precisamente de cómo están parados en estos momentos, en este plan de lucha que iniciaron hace un tiempo dentro de los reclamos, ¿verdad? Muy buenas tardes, Agostina, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos en el piso. Sí, yo soy Agostina, soy residente de 4º año de pediatría, soy médica actualmente del Hospital Garrahan. Es un hospital nacional de alta complejidad. Y en este caso no solamente es un reclamo del Hospital Garrahan, sino de todos los residentes nacionales que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estamos desde abril haciendo un reclamo salarial. Nuestro salario está por debajo de la canasta básica familiar y tenemos una pérdida en estos últimos meses del 40% del poder adquisitivo. O sea, la verdad, el salario de un residente hoy en Argentina es un salario de pobreza. Somos trabajadores profesionales pobres. Estamos en ese estado de alerta. Y más alerta aún por la falta de interés del Ministerio de Salud de la Nación. No le importan sus trabajadores, no le importan las políticas públicas sanitarias, porque el desfinanciamiento no solamente alcanzó a las universidades públicas, sino a todos los hospitales nacionales. El presupuesto es el del año pasado, con alguna que otra ampliación para que pueda funcionar el hospital, pero todos los trabajadores
estamos por debajo de la canasta básica. Sí. La Russo. situación es alarmante. Russo es el Ministerio de Salud, es ministro de Salud. Sí. En estos últimos días lo he escuchado. ¿Lo escuchaste? Lo he escuchado delirar sobre sajones y latinos. ¿Que lo escuchaste? ¿Lo escuchó? No, escuché esa parte. No. Peores. No se imagina. No han tenido esa fuerte. Bueno, el que te hablaba y no hice la presentación correctamente es Enrique Garrido, mi nombre es Vilma Noche y bueno, te estábamos escuchando muy atentamente lo que estabas describiendo. Ayer vimos también que el Hospital de Clínicas salió a reclamar y nombró precisamente la situación uniéndose a los profesionales del Hospital Garrahan. Y el director del hospital, la verdad, más claro, échale agua, no es imposible. Agustina, ¿cómo es la jornada de una médica, un médico del Hospital Garrahan en las condiciones de residente? En las condiciones residentes nosotros trabajamos de lunes a viernes en una jornada de 8 a 17 horas y después cumplimos horarios de guardia, que aproximadamente son 6 guardias, a veces son 7, a veces son 5, pero son guardias de 24 horas mensuales, o sea, 6 guardias de 24 horas mensuales. O sea que en total aproximadamente son 280 horas mensuales de trabajo. ¿Trabajan igual o más que un médico ya nombrado? Y tenemos más guardias, sí. Escuchábamos... Sí, es terrible. Claro. La verdad que es terrible, sí. Dale, dentro de las situaciones que describían estos días los profesionales, hablaban de las cirugías, ¿no? Que se veían resentidas, que se operaban solamente las cuestiones más urgentes, que no podía. ¿Pasa lo mismo en el Hospital Garrahan de lo que escuchábamos ayer en el Clínicas? No, la situación es diferente, primero porque el Hospital Garrahan es el último centro de derivación a nivel nacional, es un hospital de alta complejidad. El presupuesto que maneja es completamente diferente. En sí, nuestro hospital depende un 80% de nación y un 20% de ciudad, pero hasta el momento lo que falta es más insumo, más que la herramienta médica, digamos, o que se corten procedimientos quirúrgicos. Puede ser que un material tarde más, tarde menos, pero en este caso no. Hoy en día lo que más estamos viendo es, por un lado, los bajísimos sueldos, porque en comparación a ciudad estamos peor aún, o sea, porque para estar peor que en la ciudad hay que estar mal, y después también el desfinanciamiento en cuanto al presupuesto de los eso termina implicando en el día a día, obviamente, y los médicos que se están yendo. Los médicos que se van, aquí al sector privado. Sí, al privado. Claro. Es decir, sí, por favor. No, lo que quería aclarar es que en estas últimas semanas no solamente es un reclamo de residentes nacionales, sino que el Hospital Garrahan, todo lo que es la planta del hospital, está llevando a cabo también un reclamo salarial. O sea que estamos en un proceso de un reclamo conjunto, ya se escaló a ese nivel. Y lo otro que quiero aclarar es el desinterés por parte del Ministro de Salud y del Ministerio de Salud en sí. Nosotros venimos desde abril. Y en estas últimas horas pasó algo muy grave. En julio nosotros, después de múltiples paros con los residentes nacionales, logramos que nos den un aumento salarial de un 35% a modo de bono no remunerativo. Sí. Armaron la resolución y tardaron 3 meses en firmarla. No la firmaban. Convocamos a este paro de hoy y 48 horas antes de hoy, el ministro firma esta resolución de aumento. A las 3 horas de haberla firmado, la da de baja. ¿Con qué excusa? Con que no hay presupuesto. O sea, la firma por la presión que se terminó generando, porque por volver a las medidas de paro, y a las 3 horas la da de baja de nuevo. Y no tuvimos comunicación por parte de ninguna autoridad. O sea, se habla de la desprolijidad, la falta de profesionalismo, el descalabro que es, o sea, nada tiene sentido. Y además, trabajadoras y trabajadores como ustedes los ponen en una trampa. ¿Por qué? Lo digo, porque no les aumentan, no los tienen en buenas condiciones de trabajo, no les pagan lo que corresponde, y si entran en conflicto y se resiente el servicio,
por supuesto, las consecuencias no las va a pagar Russo, por lo menos al principio, sino que la van a pagar las profesionales, los trabajadores de la salud que están ahí matándose todo el día. Por eso la importancia de escalar, que no solamente esto es un reclamo salarial, es defender la esencia de Argentina, de la sociedad argentina. Nosotros no podemos hacer la vista gorda a este desfinanciamiento en la salud pública. Esto es algo que tiene que llegar a toda la comunidad, no es un reclamo individual. Si el Hospital Garrahan tiene menos presupuesto, el Hospital Garrahan va a funcionar mal, va a bajar la calidad. ¿Y qué va a pasar con la atención de alta complejidad en Argentina? Es el futuro. No es más difícil sinceramente que eso. Agostina, no tengo claro de qué sector, pero sí conocimos que hace unos días hubo un trabajador que se suicidó por la grave situación económica que estaba atravesando, un trabajador del Hospital Garrahan, precisamente. Sí, igual viste esas cosas personales como... No sé si meterme mucho en eso. Sí, bueno, sé que es difícil dejémoslo. Te digo, en realidad nosotros nos llega mucho cuando vemos esto porque tuvimos un conflicto, claro, y tuvimos un compañero que claro, con un hecho así desgraciado. Entonces escuchar este tipo de cosas siempre nos golpea y nos alarma, ¿no? Y lo vemos también en el ámbito estatal, lamentablemente. Claro, y lo seguimos viendo de esta forma. Agostina, me imagino que ustedes también serán testigos como médicos residentes de toda esta gente del interior, de la situación, de aquellos que acompañan a sus hijos y llegan del interior para ser atendidos allí en el Garrahan, que debe ser cada vez más difícil la situación para sostenerse aquí, para conseguir el lugar, para estar cerca de sus hijos. No debe ser nada fácil. ¿Ustedes ven la situación es tan dramática que hasta les cuesta llegar del conurbano? No sé si me explico. Sí. O sea, ni pienso en los del interior, o sea, pienso en que ya los pacientes llegan en tal condición que te hace dar cuenta del tiempo que se dilata hasta llegar a la atención, de lo que les cuesta llegar a los turnos, y que viven como máximo 40 kilómetros de la capital. O sea, entonces ya eso te está hablando de algo que no se está logrando que la población se alimente correctamente. Ya hay cosas de base que están... Por eso digo que esto es más que un debate de reclamo salarial. ¿A qué vamos? Es el problema. Así es. Agostina, muchísimas gracias por atendernos y acompañamos su lucha. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la discusión pública. Bueno, la doctora Agostina Fiandrino es médica pediatra residente del Hospital Garrahan. Qué duro, ¿no es cierto? Escuchar esto y escuchar la última parte, sí, en la que Agostina decía, sí, que este es un debate mayor, ¿no? Y lo ato una vez más con lo de Viró. Si dijéramos que esto se va a poner peor, ¿nos dirían que estamos incitando a algo? Sí, a la violencia. ¿Que puede andar mejor esto? ¿Qué es violencia, no? Algo más que me quedó ahí dando vueltas, que escuchaba ayer en el Hospital de Clínicas, y que en tantos hospitales sucede exactamente lo mismo, ¿no? Esto que se denomina, no sé si lo voy a decir bien, triage, ¿es? Sí. Es cuando... Son tres, en realidad, ¿qué es? Son 3 pacientes, claro, sí, y los médicos tienen que decidir a quién atender según la gravedad. Bueno, está algo que está establecido ya en la cuestión médica, sí, y que ahora se les complica muchísimo porque es muy difícil, parece, determinar semejante cosa y que quede en las manos. Fíjate vos el estrés agregado, claro, ¿no?, que tiene el trabajador, y estamos hablando de un trabajador mal pago que además tenga que decidir sobre la vida de otro. Es algo catastrófico. Y bueno, por supuesto que Agostina decía este caso donde no tenía mayor detalle, donde un trabajador trascendió que se había suicidado. Bueno, yo unía hoy el caso de otro. En el día de ayer falleció uno en el Ministerio de Justicia, en medio de los ajustes del ministro de Justicia. Así ¿no? Es. Estaba, en una situación se tenía que jubilar, sí, había sido llamado porque estaba dentro de los jubilables, claro, digamos, de alguna forma, y estaba en una situación bastante problemática, se había puesto muy nervioso, estaba hablando por teléfono, y bueno, no andaban los dos los dos aparatos que tienen, y no andaban desfibriladores, ¿no? Sí. Ninguno de los dos. O sea que todo lo
todo lo que escuchamos es patético. En Entonces, el área del Ministerio de Justicia es muy grave la situación. En el área de derechos humanos están tratando de terminar con el acuerdo con ACARA, que son las concesionarias. Hace ya muchos años que los gobiernos, no sé si decir tercerizar, pero bueno, derivan a través de ACARA fondos muy importantes con los cuales pagan numerosos contratos en el Estado. En esas condiciones se encuentran muchísimos y muchísimas trabajadores del Estado en la actualidad. Hasta eso quieren terminar, en algunos casos pedirles que renuncien para retomarlos con contratos de 3 meses, en fin. ¿Te parece que vamos con un temita? Mire, le tendríamos que haber dicho a Agostina que se lo dedicamos, a ver si se quedaba para escucharlo, un temita sobre, a ver, Los Ángeles, ¿lo tenés por allí? Bueno, ahí va. Ángeles que entran y salen a gran velocidad, corriendo en los pasillos del viejo hospital. Ángeles cansados, pero usada valentía, dejándose la vida para que otros estén bien. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles que bailan cuando la música no suena, que curan las heridas sin más que una sonrisa, que calman el dolor a golpe de caricias, pintando de colores mi oscura habitación. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Esto es Jarabe de Palo, el tema era Los Ángeles visten de blanco. Estaba tratando de recordar al cantante que falleció y que durante la pandemia se asomó a uno de los estados, creo que estaba enfermo ya, se asomó a un balcón y lo estuvo cantando allí. En un balcón Pau, está grabado, sí. Está grabado además él cantándolo. Pau Donés. Exactamente. Pau Donés. Fallecido, están las imágenes. Integrante del grupo Jarabe de Palo. En honor entonces a todos aquellos médicos que estaban trabajando y que tan importantes fueron. Volviendo a la memoria corta, ¿no? Uh-huh. En estos días el gobierno está agitando el muñeco de los cortes de luz programados. Mientras tanto te llegan tarifas insólitas, brutales. Ya Carlos Minucci nos ayudó, el secretario general del Personal Superior de Empresas de Energía, cuando nos explicó que las tarifas en este momento están en poder del Estado. Es el gobierno el que las fija, porque si no debería haber audiencias públicas, no hay nada de eso. Pero lo que falta es que son inversiones, así que claro, vamos yo a pensaba ver. cuando él decía eso, siempre imagínate que cuando hay un corte de luz estábamos acostumbrados a reclamar, además del ENRE, ante las empresas eléctricas, Sí. y que nos han resarcido en muchas ocasiones. Sí, señor. Ahora, ¿te imaginas que ante esto es imposible? Porque además no es responsabilidad de las empresas. Y además siempre nos ha explicado... La tarifa. Sí, las tarifas digo. Sí. Pero en el caso de los cortes, y no sabemos, porque están culpando al gobierno anterior. Así es. No están golpeando, Pasa no más están tiempo. diciendo que las empresas no han hecho inversiones, Sí. que por otro lado no las han hecho. No, y si recordamos que además Edesur se iba del país. Así es. ¿Te acordás que se iban los italianos? Se iban los italianos. Porque no tenían Pero le dijeron, interés. vení que ganó Milei, volvé.
No se van a quedar, claro. Y precisamente, bueno, lo hablábamos con APSE, con el titular de APSE, que habían presentado un proyecto nuevamente para lograr estatizar el tema eléctrico. Bueno, tuvo la amabilidad con nosotros, Minucci, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar le hemos consultado para que nos explique esto, porque ¿cómo es el tema? Ahora la culpa es del gobierno anterior, no pagaron a Camesa, hay deuda y todo el tema de la distribución, hay problemas con eso. Sí, ¿se puede escuchar el audio que nos mandó para clarificar esto? Sí. Bueno, Carlos Minucci, el secretario general de APSE, nos decía lo siguiente sobre los cortes. El gobierno nacional es el responsable del actual caos energético que está atravesando la Argentina a través de los avisos de cortes y aumento de tarifas, y no hay otros culpables. Esto lo generó este gobierno profundizando al cancelarse la obra pública en diciembre de 2023, y en ellos iban las obras asociadas al sector eléctrico como los contratos de abastecimiento de confiabilidad de generación térmica por 3.000 y pico de megawatts que fueron dados de baja en julio del 2024. Entonces, cuando nosotros hablamos, a veces estamos confundidos porque el jefe de gabinete anuncia que en el mes de verano va a haber cortes programados de energía, y a la hora y media aparece el secretario de Energía diciendo que no hay cortes programados. Entonces, dentro de ese marco de confusión se muestra la improvisación o la falta de conocimientos técnicos para manejar tan difícil área. Bueno, lo de los cortes, mientras escuchamos el tema apagón de la Mississippi, lo vamos a dejarlo. Mientras escuchamos esto, los cortes lo dijo Guillermo Franco. Después lo retaron a Franco. Pero se lo dedicamos a Franco. Lo retaron a Franco. Ahora yo tengo un jueguito, a ver si vos... a ver, si hay que anunciar cortes de luz. Sí. ¿Qué funcionario, legislador, un funcionario de este gobierno, un legislador idóneo, debía ser la cara? ¿Cuál debiera ser la cara del anuncio de los cortes de luz? Tiene que ser alguien vinculado a la energía. Tendría que ser, pero viste que a lo mejor no eligen a otro para comunicar. Por ejemplo, a Dorni, que te dice, bueno, ¿qué problema hay? Por ejemplo, ¿no? Claro. Podría ser. Claro. Mondino, dice, total se van a morir. Total se van a morir. Bueno, claro. Lemoine, yo se los maquillo, los cortes. Así lo ven mejor. Sí. Peto Velo, en fila, los escucho en fila, te dice. Y ahí vamos, ¿no? Ya que no podemos ir a otro. Bullrich. Le dice, se corta la luz, quien quiera andar armado. Te mato. Quien quiera andar armado, que ande armado. Claro. Te dice, si no, A ver, ¿cómo te defendes? Podemos hacerle a Barra también, que a lo mejor ya está estoqueando velas, así como antes latas de atún. Sí. O a Lourdes Arrieta, que dice, bueno, yo no había luz, a mí me trajeron engañada, yo no le puedo explicar, dijo ella. Bueno, a nuestros oyentes pueden ir eligiendo, podemos ir votando, claro. Representante, ¿te parece? Me parece excelente. Los despedimos, ya saben que pueden encontrarnos en diferentes lugares, en numerosas direcciones. En Facebook, con el nombre, Facebook, los más grandecitos, con el nombre de nuestro programa Horas Extras, allí dejamos las notas si quieren repasar algo. En Instagram también las subimos, ¿sí? Y en Twitter, por supuesto, Horas Extras, OK. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a un nuevo encuentro con Horas Extras el próximo miércoles aquí a las 15. Gracias a Martín Loza, nuestro operador técnico. Nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Hasta el próximo miércoles. Los dejamos con los compañeros de Serendipia. Chau, chau.